En el corazón de la sabana existe una presencia que casi nadie ve, pero todos sienten. Es como si el aire cambiara cuando él pasa, cargando furtividad y un silencio que parece sobrenatural. El leopardo se mueve como un susurro, un predador nacido para habitar la tensión sin mostrar el rostro. Quien lo observa de lejos jura haber visto solo un parpadeo entre la hierba. Y ese misterio es justamente lo que lo convierte en una sombra temida y fascinante. Algunos dicen que aparece de la nada, como si brotara de la misma oscuridad. La verdad es que lee el entorno con un instinto que roza lo imposible. Cada hoja que vibra, cada olor tenue, cada mínima vibración en el suelo se convierte en información vital para su supervivencia. Mientras otros animales reaccionan, él interpreta, y en esa capacidad de leer el silencio está su verdadera fuerza. Su camuflaje no es solo físico, es casi psicológico. Se disuelve en el paisaje como si la tierra lo hubiera creado para esconderlo. La emboscada que prepara comienza mucho antes del ataque. Empieza cuando decide volverse invisible. Muchos humanos ganarían ventaja en la vida si aprendieran ese tipo de lectura del ambiente. Los patrones silenciosos casi siempre revelan las mejores oportunidades. Lo más intrigante es que nunca falla el tiempo. El leopardo entiende que un segundo basta para separar la victoria de la muerte. Por eso, cada paso es un cálculo, una ecuación oculta que dirige su estrategia. Es la misma precisión que ves en un experto que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Nada en él es impulsivo. Todo es pura supervivencia pensada. Cuando mira el horizonte, no está observando, está decodificando. El terreno se convierte en un mapa, las sombras son rutas, las piedras son cobertura y la ligera nube de polvo a lo lejos anuncia movimiento. Convierte el caos en mensaje, como quien lee un idioma secreto. Por eso, cuando ejecuta una emboscada, parece más arte que ataque, y cuando cae la noche, se vuelve casi legendario. La oscuridad potencia su furtividad, y la tensión de la sabana se vuelve más espesa, como si todos los seres estuvieran esperando lo inevitable. Él avanza sin romper el silencio, dueño de un sigilo que intimida incluso a quienes nunca lo vieran. Y cuando finalmente ataca, todo sucede demasiado rápido para comprenderlo. Su territorio no es solo geografía, es extensión de su mente estratégica. Sabe dónde puede caminar, dónde debe evitar y dónde puede dominar sin esfuerzo. Es como si tuviera un mapa mental siempre actualizado, guiado por puro instinto. Requiere inteligencia, memoria y una lectura impecable del ambiente. No es casualidad que solo los más atentos sobrevivan en este juego. Lo más curioso es que esta vida entre luz y sombra es apenas el preludio, porque lo que él hace no existe aislado. Todo está conectado al movimiento de la sabana misma, y cuando las presas comienzan a desplazarse, cuando el flujo del día, edad manada, se activa, surge una danza invisible que gobierna toda la vida salvaje. Y es justamente ese ciclo secreto lo que está a punto de revelarse. En la sabana, nada se mueve por acaso. Cebras, antílopes, búfalos, aves terrestres y pequeños mamíferos forman un ritmo silencioso que parece coreografado por la propia naturaleza. Y sin embargo, detrás de esa armonía existe una tensión constante, como una cuerda estirada a punto de romperse. El leopardo observa ese flujo con una mezcla de paciencia y instinto afilado. Para él, cada paso ajeno puede significar supervivencia. Si lo observas desde arriba, verás que cada especie tiene un papel muy claro. Las manadas avanzan en ondas, como si una inteligencia oculta guiara sus movimientos. No es solo desplazamiento, es una estrategia de vida. Incluso las aves que caminan entre la hierba
parecen sentir la presencia del depredador antes de verlo. Y esa sensibilidad colectiva es uno de los mayores misterios de este ecosistema. El búfalo, fuerte y aparentemente invencible, también vive bajo esta danza silenciosa. Sabe que no es el objetivo principal del leopardo, pero el silencio del predador lo mantiene vigilante. Cada nube de polvo levantada por el viento lo alerta de un posible peligro. Es curioso ver cómo incluso los gigantes respetan a quien domina la furtividad. En la sabana, el tamaño nunca define la amenaza. Las cebras avanzan como un mosaico vivo, confundiendo cualquier mirada que dependa de formas claras. Es una defensa psicológica y visual. Y aún así, el leopardo sabe identificar el eslabón débil en segundos. Él no busca la multitud, busca la fractura. Como en la vida cotidiana, la verdadera oportunidad rara vez está en el ruido de la multitud, sino en ese movimiento sutil que casi nadie nota. Hasta los animales más pequeños tienen un papel vital en esta sinfonía. Ratones y conejos parecen irrelevantes, pero son los primeros en detectar la tensión en el aire. Sus huidas repentinas funcionan como alarmas vivas que alertan a toda la planicie. Muchos humanos ignoran estas pequeñas señales del entorno, pero el leopardo jamás. Él sabe que la supervivencia depende de leer esos microavisos. En ciertos momentos del día, especialmente al amanecer, todo el flujo se vuelve aún más impredecible. La luz rasante crea sombras engañosas que pueden confundir hasta los ojos más entrenados. El leopardo usa esa confusión a su favor, avanzando con un silencio que desafía la lógica. Mientras las manadas se reorganizan, él mide distancias, calcula rutas y se adapta al caos como un maestro de la emboscada. Lo más intrigante es que esta danza no tiene un líder visible. No hay una criatura dando órdenes, y aún así todo funciona como si existiera una mente colectiva. Para el leopardo, entender este flujo es tan importante como su propia fuerza física. Cada decisión que toma está profundamente conectada con ese movimiento mayor, casi como un ajedrez vivo donde cada pieza respira. Y es justamente dentro de este ballet natural que el leopardo decide cuándo actuar. Él espera la ruptura perfecta, el momento en que una presa se separa del grupo o comete un error mínimo. Y ese instante, casi siempre imperceptible para todos, es suficiente para que el predador transforme silencio en acción. Pero lo que viene después depende de algo aún más profundo: la estrategia pura. En la sabana todo parece abierto y expuesto, pero para el leopardo cada centímetro es una oportunidad estratégica. Él convierte terrenos planos, elevaciones y grietas en herramientas invisibles. Usa la sombra como si fuera una aliada fiel y el polvo del viento como un velo que oculta su aproximación. Nada en su movimiento es improvisado. Cada paso es un cálculo hecho en silencio absoluto. Cuando observa una presa, no avanza de inmediato. Primero estudia el terreno como un maestro leyendo un mapa antiguo. Identifica dónde la luz lo delataría y dónde la sombra lo envolvería por completo. Incluso la dirección del viento define su ruta, pues sabe que un olor fuera de lugar puede destruir horas de furtividad. Este nivel de atención lo convierte en un predador que desafía la lógica humana. Y eso es apenas o inicio de su estrategia. El polvo levantado por otros animales a veces funciona como cortina natural. Mientras una manada se mueve, él se esconde detrás de esa nube tenue, avanzando sin que nadie note su presencia. Es como si usara el caos a su favor, transformándolo en emboscada silenciosa. Muchos humanos subestiman el poder de usar o ambiente a favor, pero el leopardo vivedizo. Y ahí está una de sus mayores lecciones de supervivencia.
Las pequeñas elevaciones son seus miradores secretos. Desde allí, calcula perímetros, identifica vulnerabilidades y define rutas de fuga antes incluso de pensar en atacar. Tiene la mente de un estratega militar y el cuerpo de un fantasma. Cada decisión es tomada con tensión controlada, como quien equilibra un cuchillo sobre la piel del tiempo. Y todo eso sucede sin que la presa sospeche nada. A veces, basta una sombra para transformar todo. El leopardo espera detrás de una roca y el movimiento del sol cambia por completo el escenario. Cuando la luz se recorta, creando una faixa escura, ele avanza nessa linha exata como se fosse parte dela. É quase poético ver cómo mezcla instinto y lógica. Y sin embargo, lo más impresionante es que siempre parece que lo hace sin esfuerzo. Hasta el sonido del terreno importa. La hierba seca puede traicionarlo. Por eso busca zonas con tierra más blanda o caminos ya pisados por otros animales. Aprovecha cada rastro que la sabana le ofrece, como si todo estuviera puesto allí para ayudarlo. En ciertos momentos, su silencio es tan perfecto que hasta el viento parece más ruidoso que él. Y en ese silencio que nace a emboscada perfecta. Cuando finalmente se aproxima, lo hace como quien se funde con el suelo. Su cuerpo se aplana, su respiración se vuelve mínima y su mirada se fija en un único objetivo. Esa combinación de tensión, foco e instinto transforma o momento en algo quase sagrado. Nada existe ao redor, apenas ele e a oportunidade. Y es justamente ese estado mental que le permite lograr lo imposible. Y cuando todo está listo, el mundo parece detenerse. La presa no sabe que está siendo observada y él ya tiene la ruta definida, la distancia justa y la sombra a su favor. Lo próximo que acontece depende de una decisión precisa, milimétrica, donde cada músculo responde como un instrumento afinado. Pero para entender cómo él executa o golpe perfeito, necesitamos observar o maestro da emboscada e mação. Hay depredadores que corren, otros que persiguen, y luego está el leopardo, el maestro de la espera silenciosa. Él sabe que la emboscada no empieza cuando la presa aparece, sino horas antes, cuando elige el punto perfecto para desaparecer. Su cuerpo se vuelve sombra. Su mente se vuelve cálculo y su instinto se afina como un instrumento antiguo. En esa quietud extrema, la tensión es casi palpable y aún así, él permanece inmóvil, dueño absoluto del silencio. Escoger un punto de observación es una ciencia. Busca rocas elevadas, ramas gruesas o hierba densa, siempre lugares donde la luz y la sombra juegan a su favor. Todo se convierte en parte de su estrategia. Un tronco caído, un arbusto seco, incluso un sendero ya marcado por otras presas. Él sabe que una buena emboscada depende más del entorno que de la fuerza. Y es esa lectura minuciosa lo que lo transforma en un cazador inigualable. Antes de moverse, estudia rutas y patrones. Observa dónde las manadas pasan con frecuencia, qué animales demuestran cansancio, dónde el viento lleva los olores. Él entiende que la supervivencia no es cuestión de suerte, sino de precisión. Incluso un leve cambio en la dirección del viento puede significar abandonar una emboscada y empezar otra. Y ese instinto para saber cuándo insistir o cuándo retirarse es una de sus cualidades más misteriosas. La paciencia del leopardo no es común, es casi espiritual. Puede permanecer horas en la misma posición como si formara parte del paisaje. Ni el más mínimo temblor del pasto revela su presencia. Muchos humanos fallan por agir cedo demais, pero el leopardo enseña que la acción certa precisa de tempo, silencio y frialdad. Y en esa espera, el depredador se convierte en algo más, un observador absoluto de la vida. Cuando identifica una vulnerabilidad, su cuerpo responde antes incluso de que la mente termine de analizar. Hay animales que cojean,
Otros que se distraen, otros que se alejan demasiado del grupo. El leopardo busca esos detalles invisibles para la mayoría, y cuando los encuentra, la emboscada deja de ser una posibilidad y se transforma en destino. Así funciona su lógica, ver lo que nadie ve. La tensión aumenta cuando empieza a aproximarse. Sus pasos son tan suaves que ni el viento los delata. Cada músculo se coordina con una sincronía casi perfecta. Siguiendo la sombra, deslizándose por el terreno, él se vuelve un susurro entre la hierba. Y ese susurro, aunque silencioso, anuncia que algo está a punto de acontecer. El momento decisivo está cada vez más próximo. A veces, la presa mira en su dirección y no ve nada. Apenas un paisaje normal, piedras, ramas, hierba, polvo. Pero dentro de esa aparente normalidad, la muerte observa. Es la magia oscura de la furtividad. El leopardo se oculta tan bien que parece manipular la percepción ajena. Y es justamente esa capacidad la que lo convierte en un depredador casi sobrenatural, un experto en desaparecer. Y entonces llega el instante que define todo, el momento exacto en que el silencio se quiebra y la emboscada se convierte en acción explosiva. Pero antes de ese salto, existe una última decisión, un cálculo final que separa el éxito del fracaso. ¿Cuándo atacar? ¿Dónde golpear? ¿Cómo asegurar la supervivencia? Para entender isso, é preciso olhar mais além, hacia la guerra silenciosa que trava contra outros cazadores. La sabana nunca ofrece recursos suficientes para todos, y por eso la competencia es brutal, aunque muchas veces ocurra en silencio. El leopardo vive rodeado de rivales invisibles que no necesita ver para sentir, hienas, chacales, incluso otros felinos. Cada uno de ellos representa una amenaza constante para su supervivencia. Y él lo sabe. En este territorio, la guerra no siempre se libra con rugidos, sino con estrategia y furtividad. Las hienas son sus adversarias más persistentes. Son numerosas, ruidosas y oportunistas, capaces de arruinar una emboscada perfectamente preparada. Aunque no tengan su furtividad, compensan con número y resistencia. Para el leopardo, escuchar el sonido distante de sus risas ya es suficiente para ajustar toda su estrategia. Sabe que un descuido puede significar perder una presa o perder la vida. Los chacales, en cambio, representan un tipo distinto de tensión. No son tan fuertes ni tan numerosos, pero poseen una astucia particular. Se acercan en silencio, observan desde lejos, esperan errores. Son maestros del oportunismo, casi como ciertos humanos que solo aparecen cuando hay algo a ganar. El leopardo los detecta incluso antes de verlos, guiado por un instinto que ha aprendido a identificar amenazas invisibles. La mayoría de estos rivales no quieren enfrentarlo de frente, prefieren robar lo que él captura con tanto cuidado. Por eso, cada emboscada que el leopardo ejecuta no termina con el salto, sino con una defensa estratégica del botín. A veces, precisa arrastrar su presa a un árbol, elevándola fuera del alcance de hienas y chacales. Es una maniobra inteligente que transforma el silencio en ventaja absoluta. Lo interesante es que esta guerra silenciosa moldea todas sus decisiones. Antes de atacar, no solo piensa en cómo capturar a la presa, sino también en cómo protegerla después. La supervivencia no depende solo de velocidad o fuerza, sino de prever los movimientos de quienes lo rodean. Él vive en constante tensión, mesmo cuando parece calmo. Cada sombra puede esconder un ladrón silencioso. Incluso cuando descansa, nunca baja completamente la guardia. Sus oídos captan sonidos que otros ignorarían, pasos leves, susurros del viento, crujidos mínimos. Esa atención extrema es parte de su instinto y de su identidad como depredador solitario. No tiene una manada que lo proteja, su mente es su única aliada.
y esa soledad lo vuelve aún más estratégico y consciente del peligro. El encuentro con otros felinos también puede transformar el ambiente en un campo de tensión pura. Leopardos rivales disputan territorio e presas, y cada confronto puede ser fatal. Por eso, en la mayoría de los casos, el leopardo evita el combate directo. Prefiere desaparecer antes de arriesgar todo. En la sabana, sobrevivir siempre vale más que ganar una pelea. Y entre hienas que acechan, chacales que esperan y felinos que observan desde la sombra, el leopardo aprende a moverse como un fantasma. Cada decisión es un cálculo, cada paso es una anticipación, cada mirada es un estudio profundo del entorno. Pero, por más que domine la furtividad, aún queda algo crucial por explorar: cómo un joven aprende a leer este mundo antes de enfrentarlo solo. En la vida de un joven leopardo, nada se aprende por casualidad. Cada día es una lección silenciosa, un entrenamiento constante donde la madre enseña sin palabras. El cachorro observa cómo ella se mueve con furtividad, cómo se congela ante el mínimo sonido, cómo desaparece entre la sombra como si fuera parte del paisaje. Desde temprano, él le aprende que la supervivencia comienza con la mirada, y esa mirada es su primer arma. Los primeros pasos del aprendizaje no incluyen cazar, sino escuchar. La madre le enseña a distinguir ruidos: el crujido de una rama, el susurro de la hierba, el ritmo de una manada en movimiento. Para un humano puede parecer apenas un sonido. Para un futuro depredador es información vital. Cada vibración dice algo. Y el cachorro, aunque torpe al principio, empieza a decodificar ese lenguaje oculto. Luego aprende a moverse sin ser notado. La madre lo guía por terrenos diferentes: pasto seco, tierra blanda, rocas calientes bajo el sol. Le muestra dónde el silencio es fácil y dónde la tensión aumenta por el riesgo de hacer ruido. Es casi un ejercicio militar de emboscada, pero adaptado a la naturaleza, y cuando el pequeño falla, no recibe castigo, sino repetición, porque en la sabana repetir es sobrevivir. A medida que crece, comienza a imitar. Copia la postura baja, el paso medido, el instinto de detenerse cuando algo parece extraño. A veces, hasta practica emboscadas en mariposas o lagartijas, como un niño jugando a ser adulto. Parece un juego inocente, pero es el inicio del refinamiento de un cazador real. Cada salto fallido es una fórmula ajustada. Cada acierto es un instinto que se fortalece. Cuando la madre caza, el cachorro aprende desde lejos. Observa dónde ella se posiciona, cómo elige el momento exacto para atacar, cómo transforma el silencio en rapidez absoluta. Nada de eso es casual. Él graba cada detalle para usar más adelante. Muchos humanos subestiman el poder de observar antes de actuar. Pero el leopardo joven entiende que todo predador fue estudiante primero. Con el tiempo, el entrenamiento se vuelve más desafiador. La madre empieza a dejarlo atrás en ciertos momentos, obligándolo a usar su propio criterio para mantenerse a salvo. Él aprende a evitar hienas, a detectar chacales, a esconderse en árboles altos. Todo esto afila su instinto, lo vuelve más atento y consciente del peligro. El miedo controlado se convierte en herramienta, no en enemigo. Cuando por fin intenta sus primeras emboscadas reales, el resultado es una mezcla de torpeza y valentía. A veces se lanza antes de tiempo, otras espera demasiado. El equilibrio entre tensión y acción aún es difícil, pero es así como todo depredador nace, a partir de errores silenciosos. La madre permite que falle, porque cada fallo construye un futuro cazador más fuerte, y llega un momento en que el cachorro demuestra que puede leer el mundo solo. Ese instante, cuando detecta una presa antes de verla, o cuando evita un peligro sin aviso,
marca el inicio de su independencia. Pero antes de que pueda dominar un territorio propio, precisa entender el último ciclo de su especie, la vida adulta, solitaria, que es tan dura como fascinante. La vida adulta del leopardo empieza con un vacío extraño, la soledad. No hay manada, no hay familia, no hay apoyo, solo él y la inmensidad de la sabana, llena de peligros silenciosos. Para sobrevivir, debe convertirse en dueño de un territorio propio, un espacio que debe defender con instinto afilado y una furtividad absoluta. Y cada paso que da marca el inicio de un ciclo que pocos logran completar. Establecer territorio no es cuestión de fuerza bruta, es estrategia pura. El leopardo marca árboles, rocas y senderos con su olor, construyendo una especie de mapa invisible que otros depredadores respetan o desafían. Cada marca es un mensaje silencioso, una advertencia sin gritos, y aún así la tensión siempre está presente, porque un rival puede aparecer en cualquier momento. Elegir dónde vivir también define su supervivencia. Demasiado cerca de hienas, pierde presas. Demasiado cerca de leones, arriesga la vida. Demasiado lejos de fuentes de agua, muere de agotamiento. La sabana no perdona errores. Por eso el leopardo camina kilómetros observando sombras, escuchando sonidos, decodificando rutas. Su territorio no es casual, es una obra estratégica hecha de paciencia y silencio. Cuando llega el momento de reproducirse, la naturaleza exige algo aún más delicado: vulnerabilidad. El leopardo macho se aproxima a la hembra con cautela, como si cada movimiento fuera parte de una emboscada emocional. Para ellos, incluso el romance está rodeado de tensión. Y sin embargo, es de esa tensión que nace la continuidad de la especie. Cada encuentro es breve, intenso y marcado por instintos ancestrales. Para una hembra adulta, la supervivencia implica tomar decisiones aún más complejas. Necesita un territorio seguro, lejos de rivales que puedan matar a sus crías. Ella es depredadora, sí, pero también guardiana. Si percibe una amenaza, muda de ruta, de árbol, de refugio. Vive en silencio constante, movida por una mezcla de instinto y miedo controlado. Es una estratega nata. Con el pasar del tiempo, el leopardo domina su rutina. Caza en horarios específicos, patrulla su territorio durante la noche, descansa en lo alto de árboles para evitar rivales. Él sabe cuándo debe desaparecer y cuándo debe enfrentar. Es un equilibrio fino entre emboscada y protección. La edad adulta no ofrece descanso, ofrece responsabilidad. Cada encuentro con otro depredador puede cambiar su destino. Un macho más joven puede desafiarlo. Una hiena puede robar su presa. Un león puede obligarlo a abandonar un territorio. Por eso él vive atento, absorbiendo cada información que el viento trae. Nada es insignificante para él. En la sabana sobreviven los que escuchan lo que los demás ignoran, y con el tiempo su vida se convierte en un ciclo repetitivo, pero jamás simple: marcar territorio, cazar, evitar rivales, buscar pareja, proteger la propia existencia. Un ciclo silencioso, lleno de tensión y belleza. Y entender este ciclo es entender el corazón de un depredador solitario. Ahora que todo está claro, solo falta cerrar este grande arco con una conclusión poderosa. Dicen que en la sabana todos conocen al león, pero pocos entienden al verdadero amo del silencio. Y, si te soy sincero, eso siempre me pareció una gran mentira disfrazada de tradición. Porque mientras los demás rugen, el leopardo domina sin hacer ruido. Y aquí está lo más incómodo de aceptar: en la vida casi siempre vence quien nadie ve venir. Quizás por eso este documental no es para quienes buscan historias bonitas. Es para quien quiere entender cómo un depredador solitario
puede sobrevivir en un mundo que parece estar diseñado para destruirlo. Y lo curioso es que, cuanto más observas al leopardo, más te das cuenta de que su mayor arma no son sus garras, sino su capacidad de desaparecer, calcular y atacar en el instante perfecto. Muchos piensan que la fuerza es lo que define a un cazador, pero eso solo demuestra lo engañosa que puede ser la apariencia. El leopardo contradice esa creencia con una facilidad casi ofensiva. Él te muestra que la verdadera ventaja está en la mente, en leer el entorno, en usar la sombra a tu favor, en aprovechar el error del otro. ¿Te das cuenta de lo provocador que es eso? Y aquí está tu recompensa rápida. Cuanto más estudias este depredador, más entiendes cómo funciona el juego real de la supervivencia, tanto en la sabana como en tu propia vida. Porque al final, a todos nos toca decidir si queremos vivir corriendo detrás del ruido o dominar el mundo desde las sombras, como él. Después de recorrer cada sombra, cada estrategia y cada silencio del leopardo, queda una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Vas a seguir enfrentando la vida como una presa o estás listo para pensar como un depredador? Porque entender al leopardo no es solo aprender sobre un animal, es aprender sobre ti mismo, sobre cómo lees tu entorno, cómo administras tus miedos, cómo esperas el momento perfecto para actuar. ¿Cuántas oportunidades ya pasaron frente a ti porque estabas distraído? ¿Cuántas emboscadas emocionales podrías haber evitado si hubieras escuchado tu instinto? La sabana nos enseña algo brutal. Sobrevive quien observa mejor, no quien grita más fuerte. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces Voce se sabotó por falta de paciencia, silencio o estrategia? Un leopardo te muestra que la vida no es sobre correr, es sobre decidir cuándo correr. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a cambiar hoy? ¿Dónde necesitas más silencio y menos ruido? ¿En qué área de tu vida necesitas recuperar tu territorio? ¿Qué instinto has ignorado por miedo? Si este documental te hizo pensar, sé apenas una cosa: no vuelvas a mirar tus decisiones con los mismos ojos. Hazlo como el leopardo, con calma, con cálculo, con intención. Y antes de irte, te dejo un desafío final. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña cada nuevo episodio. Aquí seguimos explorando lo que la naturaleza revela y lo que la vida esconde.